buenos días, nos da gusto saludarles en este ciclo de conferencias en el marco de las jornadas académicas de la Universidad de Colima, bajo la temática de enfoques actuales de la educación superior en México. Les agradecemos de antemano tener su micrófono apagado y su cámara encendida en todo momento. Les recomendamos también mantener la sesión en vista del hablante para brindarles una mejor experiencia de esta actividad. Muchas gracias. Saludamos a las autoridades que nos acompañan el día de hoy y le damos la bienvenida al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima y quien además es el conferencista del día de hoy. Hola, gusto saludarles. Buenos días a Nos todos y a acompaña, todas. buenos días, doctor. Nos acompaña también el maestro Joel Nino Jr., secretario general de la Universidad de Colima, la doctora Susana Aurelia Preciado Jiménez, coordinadora general de docencia, la doctora Erika Mercedes Ulibarri Ireta, coordinadora general administrativa y financiera, el doctor Gerardo Emanuel Cárdenas Villa, coordinador general de tecnologías de información, la doctora Xochitl Angélica Trujillo Trujillo, coordinadora general de investigación, el doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, coordinador general de extensión, el doctor Óscar Javier Solorio Pérez, coordinador general de vinculación, el maestro Jorge Martínez Durán, coordinador general de comunicación social. También está con nosotros el doctor Mario Guillermo de Anda Chávez, director general de educación superior, el maestro Martín Jesús Robles de Anda, director general de educación media superior, la doctora Ariana Sánchez Espinosa, directora general de posgrado, y la doctora Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Agradecemos, por supuesto, a la comunidad universitaria por su asistencia a esta conferencia virtual, a las y los docentes del nivel medio superior, superior y posgrado inscritos en este ciclo de conferencias. Y precisamente a lo largo de estas conferencias hemos tenido la oportunidad de escuchar distintas voces del ámbito nacional e internacional que nos han brindado y nos han invitado a repensar el rumbo de la educación superior desde distintos ángulos, desde la evaluación, la interculturalidad, la paz, la sostenibilidad, la política científica, la gestión y la innovación educativa. La conferencia del día de hoy nos permitirá conocer de primera mano los ejes estratégicos que orientan el futuro institucional de nuestra universidad, así como las prioridades, los retos y oportunidades que nos convocan como comunidad universitaria. El ciclo de conferencias está diseñado así para que todo lo que hemos escuchado ya previamente nos brinde ideas y caminos para contribuir desde nuestras distintas funciones al programa de gobierno universitario 2025-2029 que nos presentará hoy el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de nuestra máxima casa de estudios. En este momento cedo el uso de la voz a la doctora Erika Mercedes Ulibarri Ireta, coordinadora general administrativa y financiera, quien nos ayudará a moderar esta importante sesión. Adelante, doctora Erika. Muchísimas gracias, Edith. Muy buenos días a todas y a todos los participantes. Me voy a permitir leer la semblanza de nuestro conferencista el día de hoy, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Es licenciado en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Colima. Cuenta con estudios de maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, México, y un doctorado en Educación por la Nova Southeastern University en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Actualmente es rector de la Universidad de Colima en un segundo periodo al 2025-2029. Anteriormente, fungió como secretario general, coordinador general de comunicación social, así como director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En esta facultad destaca su trayectoria como docente, pues se desempeñó como profesor investigador desde el año 2000 hasta el 2020, año en que fue electo como rector. Hoy en día es presidente de la Organización para la Movilidad Universitaria de Asia y el Pacífico, UMAP, por sus siglas en inglés, para el periodo 2024-2025, así como vicepresidente adjunto para México en la Organización Universitaria Interamericana OUI y OE. Adelante, rector. Bienvenido. Los micrófonos son todos tuyos. Gracias, Erika. Muchas gracias. De nuevo, muy buenos días. Saludarles a todos y a todas. Quiero pedirles me regalen 25 minutos de su tiempo, de su atención. Dejen los celulares, que dejen las computadoras, dejen el asistente que está tras la pantalla. Ayúdenme con ese tema porque me parece importante. La pretensión en el gran objetivo
que esta gran convocatoria que tiene las jornadas académicas, hay 326 personas conectadas, algunos están en grupo, en un mismo espacio. La idea es que podamos estar en un mismo punto de partida, en una sintonía que es vital para la institución. Saludo a funcionarios, funcionarias, profesores. Saludo de manera especial a los directores de planteles, coordinadores, jefes de carrera y asesores pedagógicos del nivel de educación superior, quienes se encuentran reunidos en el taller de liderazgo y transformación educativa que imparte el doctor José Luis Calderón Mafud, y a todos y a todas quienes nos hacen el favor de atender esta convocatoria y prestarme unos minutos de su tiempo. Más que presentarle la representación gráfica y los textos básicos de lo que es el programa de gobierno universitario 2025-2029, porque seguramente los deben de haber visto ya, lo que quiero es poner atención en temas más profundos, en motivaciones más profundas, explican lo que hemos plasmado en este programa de gobierno 2025-2029. Yo les he dicho en varios foros, tiene esta temporalidad porque formalmente y normativamente estamos obligados a que sea así, pero la aspiración de este programa de gobierno, después del Plan Institucional de Desarrollo y algunos otros productos que se están construyendo en la universidad, es para que sean de largo aliento, es decir, pensar en la universidad de cuando menos de aquí al año 2050. Entonces, si me ayudan con la presentación, vamos a la primera lámina. Bien, esta lámina me parece importante porque desde hace algunos años tenemos como referencia, como horizonte, los objetivos del desarrollo sostenible. Pero recordarán que esos objetivos son hasta el 2030. La gran conclusión que se está llegando a la vuelta de 5 años de anticipación es que nos estamos quedando cortos en prácticamente todos. Entonces va a haber un replanteamiento seguramente en los próximos años en lo que fueron o lo que son esos objetivos del desarrollo sostenible. Pero esta fuente es UNESCO, un documento que nos presentó, si no mal recuerdo, la doctora, se me fue su nombre, ahorita recuerdo su nombre, le acabamos de entregar un doctorado honoris causa, Silvia Smeikels, lo presentó en una de tantas acercamientos que ha tenido con la universidad y me pareció muy interesante. Por dos razones, por el tiempo y por los temas. Si se dan cuenta, es un horizonte mucho más amplio y los temas también son muy interesantes. Dice caminos al 2050 y más allá para la educación superior. Si se fijan, habla de la educación superior para todos. Este es un tema fundamental, que es un común denominador en casi cualquier documento que ahora se pueda revisar. Un segundo punto muy importante, centrada en los estudiantes. Eso no es un secreto, pero tiene que estar centrada de diferentes maneras a como lo hemos hecho los últimos 20, 25 años. Organización del conocimiento, por supuesto, y las conexiones de la educación superior. Esto también se insiste muchísimo en la universidad, no solo como agente académico, sino como agente social. Ese tipo de relaciones, de vinculaciones, de conexiones tenemos con nuestros entornos, asumiendo una responsabilidad que lo tenemos que hacer con más contundencia. Les diría como una primera conclusión. Tenemos que hacer mucho más con contundencia, porque los saberes, la gente que habitualmente conoce de los temas y que puede aportar a resolver problemas sociales, está en las universidades, fue formada en las universidades. Siguiente, por favor. Bueno, este es otra fuente. La fuente es UNESCO 2022. Y fíjense bien, principios para configurar el futuro de la educación superior.
los ha retomado nuestro país en varias expresiones normativas, organizacionales, de planeación. Una es inclusión, equidad y pluralismo, libertad académica y participación, indagación, pensamiento crítico y creatividad, integridad y ética, compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social y excelencia académica. Fíjense, de las 6 orientaciones, solo una directamente está vinculada a la tarea académica, a las funciones sustantivas de la universidad. Es la 6ª de excelencia académica. Todas las demás tienen que ver con temas, con propuestas. Ahora nos están pidiendo a las universidades trabajar de manera decidida en estos temas. Yo les haría aquí una primera reflexión. Si estuviéramos viendo una lámina con todas las distancias guardadas parecidas de hace 20 años, hace 15 años, yo les aseguro que el tema central sería el 6 y quizás solo el 6, hablando de calidad de la educación superior. ¿Sí? En ese paradigma hemos estado los últimos 20, 25 años como universidad y como sistema de educación superior en el país. Entonces yo les he insistido mucho reinventarnos, reaprender, porque no podemos seguir con algunas tradiciones, algunas costumbres, algunas inercias. Tenemos las instituciones de educación superior en nuestro país, que si seguimos así, nos vamos a ir quedando con respecto de otras universidades que entiendan mejor este crisol, este panorama es muchísimo más amplio de lo que hemos hecho los últimos 15, 20 años en lo general en las universidades de nuestro país. No es sencillo, evidentemente no es sencillo, es un reto, es un desafío, pero yo les diría con toda certeza, tenemos que transitar por ahí. Eso sería una segunda importante conclusión. Siguiente, por favor. Bueno, la Ley General de Educación Superior que tiene nuestro país es relativamente reciente, se alimenta de todos esos insumos que estamos viendo en otras latitudes y a nivel global. Fíjense bien, aquí pusimos nueve fines. El derecho a la educación, no como un privilegio, sino como un derecho humano, un derecho constitucional. La formación de profesionales con visión científica, eso tiene que ver con la vida académica. Promover la actualización y el aprendizaje a lo largo de la vida. Habilidades digitales, que está por demás decirlo por qué las necesitamos. Ayudar a la solución de problemas de desarrollo sostenible. Recordarán más adelante, lo vamos a ver, nosotros tenemos un eje transversal que habla sobre el tema. Contribuir a la preservación de valores de las diversas culturas. Nuestro país especialmente es un muy buen ejemplo de ese tema. La inclusión social, incorporación de los sectores social, productivo y laboral, impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico, el arte, la cultura y el deporte. Fíjense bien, volvemos a hacer la misma revisión, les propongo hacer la misma revisión. Si nos focalizamos sobre las funciones sustantivas tradicionales de la universidad, estos 9 postulados, encontraremos 2 con directa relación. ¿Qué pasa con los otros 7? Es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer con los otros 7? ¿Qué estamos haciendo? Yo les diría que es el de formar profesionales con visión científica tecnológica. Y el último que dice impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico, el arte, la cultura. El penúltimo que dice incorporación a los sectores sociales puede estar vinculado evidentemente con la extensión tradicionalmente imputable a las universidades, pero si se fijan, hay otros 6 que son temas que están puestos sobre la mesa y donde nos están diciendo o nos están invitando a contribuir, a aportar, a reflexionar y actuar sobre ellos. A ver, aquí quiero hacer una pausa.
Por eso preguntaba por Almira. Bien, la semana antepasada estuvimos en una Asamblea General de ANUYES, cierto, bastante interesante por reflexiones ahí vertidas por algunas autoridades, especialmente por el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva. Fíjense los datos que nos comentaba. Pongo especial atención, por favor, en el tercero, el que dice promover la actualización y el aprendizaje a lo largo de la vida. Aprovechando que estamos escuchando todos los tomadores de decisiones y especialmente los directores y directoras de planteles, la coordinación de docencia, todas las coordinaciones. Fíjense bien los datos que nos pasaron hace 15 días. Población con educación superior en México, o todos los que estamos aquí presentes, es apenas de 8,677,799 ciudadanos. Un país que vamos a estar pasando los 130 millones de habitantes en el conteo de población que viene para 2025, solo 8,676,000 personas tienen educación superior. Formalmente la tienen acreditada. ¿Sí? Fíjense este dato. Hoy, en todo el sistema de educación superior de nuestro país, 5,400,000 estudiantes. 5,400,000 estudiantes. Digo, están, no tenemos la certeza que van a terminar. ¿Sí? Si hoy contáramos, podrían ser más, podrán ser menos en algunos meses. Fíjense el dato más contundente, por eso insistir en el aprendizaje a lo largo de la vida, donde está un nicho, un segmento de la población, un objetivo fundamental para las universidades. 10,338,000 ciudadanos, personas, tienen la educación superior incompleta. Si se dan cuenta, es el número más grande. 10,338,377 ciudadanos en este país tienen la educación superior incompleta. Entonces, nosotros tenemos, les decía, que aprender y desaprender, quitarnos ese estigma de que solo podemos atender en educación superior jóvenes que vienen de un proceso ininterrumpido de educación, que llegan con nosotros a educación superior sobre los 17 y los 18 años. El universo más grande es gente que por alguna razón dejó los estudios de educación superior. Eso tiene que ser un grandísimo objetivo para la Universidad de Colima. Porque además yo les diría, en pocos años no va a haber alternativas, porque el grupo de población que va a estar llegando a educación superior se va a ir haciendo cada vez menor. El tema del bono poblacional cada vez menor. Entonces, entendamos, afiancemos la idea de que otro gran grupo, quizá pueda ser el más importante en algunos años, es quien interrumpió sus estudios de educación superior en este país. Más para que se den una idea, la pretensión que tiene el actual gobierno federal, incremento de cobertura, 44% a 55%, alrededor de 1 millón de estudiantes. Solo 1 millón de estudiantes, bueno, no es solo, es muchísimo, ¿verdad? Pero es solo 1 millón de estudiantes, 11 puntos porcentuales en nuestra cobertura convencional. Entonces tenemos que ir por otros grupos, por otros segmentos de la población que se quieren formar. Yo les diría, están buscando cómo hacerlo, no necesariamente lo están haciendo en las universidades. Están haciendo en otro tipo de plataformas, serias, no serias, pero se están formando en otras alternativas que no necesariamente somos las universidades. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que también perfila NUYES, también en un horizonte no tan corto,
un horizonte, digamos, parecido al que les he planteado para la universidad para los próximos 20 años. Saben el tema de acceso universal, ampliación de las coberturas, modelos educativos. Esa es una reflexión que estamos haciendo hoy en día en la universidad, replantear, reconstruir, repensar nuestro modelo educativo, que lo debemos de tener listo sobre finales de este año. Valorizar el talento humano docente, fundamental. Yo diría que uno de los objetivos de las jornadas académicas, entre muchos otros, es ese, revalorizar el talento humano docente. Evidentemente el tema de infraestructuras físicas, tecnológicas y digitales, autonomía, la gobernanza institucional, las alianzas, mejora continua y nuestro marco normativo. Fundamental para la Universidad de Colima el tema de autonomía. Yo quiero decirles que ahora que conocemos el escenario del sistema de educación superior en nuestro país, los respectivos subsistemas, es una bendición tener autonomía como institución de educación superior. Somos las menos, por mucho somos las menos. Eso nos permite, entre otras cosas, tomar nuestras decisiones de nuestras prioridades, desde nuestros objetivos, desde nuestras reflexiones, no presionados por otro tipo de elementos o de embates. Evidentemente que hay cosas que tenemos que atender, pero no recibimos instrucciones. Esa es una grandísima ventaja de las autonomías universitarias. Entonces, si se fijan, volvemos a revisar todas estas líneas, y una habla puntualmente del tema académico, lo del modelo educativo. Dos, la regularización del talento humano docente, y las demás, fíjense bien, otra vez, pasan por otros temas, no son necesariamente las funciones sustantivas estipuladas por nuestro marco constitucional. Siguiente, por favor. Yo les he dicho, insisto, en varias reuniones, es fundamental que esta representación gráfica manejen a la perfección. Todos, absolutamente todos los que estamos en esta conferencia, 442 personas, necesitamos manejar a la perfección. Es decir, si te preguntan cuáles son los rumbos de tu universidad, tienes que contestar con mucha claridad. Porque el que no lo sepa, no sabe para dónde va a apuntar, no sabe cuál objetivo quiere alcanzar, ¿sí? Puede tener una dispersión tremenda en cuanto a las pretensiones institucionales de cara a un futuro de mediano y largo aliento. Muy sencillo, sumamente sencillo. Centro está evidentemente la misión institucional, acompañada de 4 ejes fundamentales. Son, si se dan cuenta, la función sustantiva de educación, la función sustantiva de investigación, la función sustantiva de extensión, una función adjetiva, complementaria, pero que cada vez es más fuerte, más poderosa, la gobernanza institucional. ¿Sí? Y 5 ejes les llamamos transversales, son fundamentales en los proyectos y rumbos institucionales. Igualdad de género, que lo recuperamos del periodo rectoral anterior. Sostenibilidad y medio ambiente, ya no solo hablamos de medio ambiente, sino también de sostenibilidad. Es un ajuste que se hizo. Universidad digital, entiendo que lo identifican bastante bien. Internacionalización solidaria, ahorita una pausa ahí. Y cultura de paz. Este fue el que agregamos. Cultura de paz. ¿Sí? Eran 4. En esta órbita eran 4, ahora son 5. Unos están renombrados, que es sostenibilidad y medio ambiente e internacionalización solidaria. En este tema de internacionalización solidaria se nos ha insistido mucho, y afortunadamente en la Universidad de Colima lo estamos haciendo, es que superemos entender la internacionalización
como una simple posibilidad de intercambio de estudiantes y de profesores. Eso no es internacionalización, mucho menos es internacionalización solidaria. Puede ser movilidad, sí, pero no es internacionalización. Esto es más profundo, mucho más integral, tiene que ver con la concepción del modelo educativo y tiene que ver en hablar de solidaria con la posibilidad de darles esta alternativa, esta opción a quien menos podría tener acceso a un esquema de internacionalización. De grupos vulnerables, estudiantes que tienen dificultades socioeconómicas, que la internacionalización no se haga un instrumento para quienes tienen recursos económicos. ¿Sí? Tienen que poder participar o tienen que tener unos alcances diferentes en la Universidad de Colima. Y este documento, el verde, el que está a mi derecha, habla con más detalle de esta representación gráfica. Yo les diría, tiene que estar en su escritorio de trabajo como un insumo fundamental. Un documento que lo leen, no les exagero, en 15 minutos. En 15 minutos lo leen, pueden tener este panorama, esta claridad que tanto estamos buscando en la institución. Siguiente, por favor. Aquí mire un poco más rápido, el de educación humanista y pertinente. Las personas deben de ser el eje central del proceso formativo. Fíjense bien, ya no estamos hablando de los estudiantes, estamos hablando de un concepto de persona, un concepto de ciudadano. Vamos mucho más allá solo la formación disciplinar. Por eso se insisten en tantos temas que no son las formaciones disciplinares, porque hay que formar ciudadanía, hay que formar seres humanos integrales, seres humanos con otras condiciones, con otras aptitudes, con otras expectativas. Aquí les comparto una reflexión que he venido construyendo en los últimos meses. Educación superior, nuestro país, en muchas otras partes del mundo así sucede, tendría que ser considerada como una etapa en la vida, como una etapa académica. Que si la circunscribimos solo una etapa académica, nos podemos quedar solo con el insumo disciplinar. Si la ampliamos a una etapa en la vida, podemos incorporar una serie de conceptos y de ideas que les he estado mencionando con recurrencia. Generar otro tipo de habilidades, generar inclusión, una institución democrática, una institución que trabaje cultura de paz, una institución que se preocupe por el cuidado del medio ambiente. Si se fijan, son temas no necesariamente están en los alcances de la currícula disciplinar de los programas educativos. Por eso estamos haciendo una reflexión también muy importante. Pronto tomaremos una decisión con respecto a las famosas actividades culturales y deportivas en la universidad. ¿Sí? Tenemos que encontrar las formas, las maneras que estos temas se estén revisando o se estén analizando en todas las formaciones profesionales en nuestra universidad. En otro dato que nos pasaron, lo decía con mucha claridad Ricardo Villanueva Lomelí, siendo de manera reciente rector de la UDG, le tocó ir a una reunión al ITESO. El ITESO tiene 5 materias a lo largo de todas sus formaciones profesionales. Tienen contenidos no disciplinares, no son obligatorias, las llevan ustedes estudiando lo que sea, en pregrado o en posgrado. Ahí es donde ellos construyen este complemento, el perfil disciplinar, del perfil de egreso, del modelo educativo, que tiene que ver con ciudadanía, con valores,
otro tipo de insumos que a veces a nosotros nos cuesta trabajo encontrarles los espacios. Y si se los encontramos, en muchos casos no son suficientemente profundos como para desarrollar esos conceptos o esas habilidades en los estudiantes. Miren, cuando hablamos de habilidades que les permitan adaptarse a los desafíos de un mundo en constante cambio, evidentemente que estamos hablando de las habilidades o competencias disciplinares. Estamos hablando de muchas otras, no son disciplinares, que ahora son tan recurrentes, que están tan de moda, las soft skills, las otro tipo de habilidades que los estudiantes deben tener, que son vitales en su desarrollo profesional y como persona. Fíjense bien, nos pasa con mucha recurrencia cuando vamos a preguntarle al entorno, al empleador, a las organizaciones sociales, a las organizaciones productivas, ¿qué le falta al estudiante de la Universidad de Colima? Difícilmente nos hablan de un tema disciplinar, pero nos dicen con recurrencia, les falta saber trabajar en equipo, les falta resolver conflictos, les falta manejar un segundo idioma, les falta habilidades de comunicación diferente. Eso no está en la mayoría de las órbitas de nuestros programas disciplinares. Y hay quien dice, proyecciones de la educación en el futuro van a terminar siendo más importantes esas que algunas disciplinares. Incluso en algunos casos ya lo estamos viviendo. Miren, les platico rápido. Bueno, ya les dije, hace 15 días en México, hace poquito más de 15, estuvimos en Los Ángeles. Fuimos a una de las universidades de Los Ángeles, una universidad grande. No me recuerdo, UCLA. Platicábamos del tema de internacionalización, compartíamos varias cuestiones. Nos decía la encargada del departamento que atiende a muchos inmigrantes, había que reconocer, fíjense bien, había que reconocer México en casi cualquier formación profesional. Ciertos contenidos se los enseñaba mucho antes a sus estudiantes que en Estados Unidos. Nos habló particularmente de un programa, de una ingeniería, comparado contenidos de la UDG con ellos. Nos decía, lo que ellos ven en primero, en segundo, o sea, en México, nosotros lo estamos viendo en quintos, en sextos. Alguien puede decir, eso es bueno, que, o sea, no hay diferencias como habitualmente se dice. Pero la reflexión de fondo es la siguiente. Decía, más o menos nos dijo, a ver, quede claro, la educación superior en Estados Unidos no tiene grandes exigencias. Es un tema, etapa de vida, donde pretendemos que cada vez lleguen más, y las especializaciones las encontramos en los posgrados, no en el pregrado. Tratamos en el pregrado de construir otras cosas, otras historias, otras habilidades en los estudiantes. Por eso es muy recurrente, muchos años nos llamaba la atención cómo salen de títulos muy genéricos en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, ¿y esto qué es? Es todo y es nada. La verdad es eso, porque sus especializaciones las construyen en últimas etapas de la carrera o en posgrados. Siguiente, por favor. Investigación para la formación y el desarrollo. Aquí yo solo les diría algo que hemos platicado mucho con Xóchitl y con toda la órbita de la investigación en la universidad. ¿Qué hacemos en la universidad? Respetaremos mucho el tema de ciencia básica, generación de conocimiento, siempre lo hemos hecho, pero tenemos que incidir, participar, proponer a la solución de los problemas de nuestro entorno. Mucho para los que son investigadores se han dado cuenta que todos los caminos se están cerrando, llevarlos por ahí. Si no incides en un tema que se convierte en un problema nacional,
difícilmente tu proyecto de investigación tendrá viabilidad, tendrá financiamientos. Por eso también tiene que ser una convicción institucional y más, yo les diría, siendo una universidad pública. Siguiente, por favor. Extensión universitaria para el bienestar común. Fíjense, frase completa. Podríamos haber puesto solo extensión universitaria. Fíjense la idea complementaria para el bienestar común. La extensión universitaria debe impulsar experiencias formativas que fomenten la innovación, el emprendimiento, la sensibilidad artística, la inclusión cultural y el deporte. Yo les diría que aquí la Universidad de Colima históricamente tiene una fortaleza por sus capacidades humanas, por sus capacidades físicas, por su infraestructura que tiene nuestra universidad, difícilmente lo encontramos en otras instituciones de educación superior. Esto tiene que ser una gran apuesta en nuestra institución. Vean las vías para lograrlo. Diálogo con la sociedad, diálogo con la sociedad. Esto es fundamental. Tenemos que preguntar, tenemos que escuchar, tenemos que proponer. Si nos encerramos en un cubículo, si nos encerramos en un laboratorio, la historia será, en muchos casos, la misma que hemos vivido durante mucho tiempo, ¿no? Y ustedes saben, desafortunadamente, que la autoridad no viene a la universidad a preguntar, son muy pocas las veces que viene, cuando tiene problemas muy serios. Entonces, nosotros somos los que tenemos que ir, decirles lo que estamos haciendo, que podemos ayudar, lo que estamos proponiendo. Entiendo que no es fácil, pero es parte de los caminos que tenemos que, les decía, explorar, afianzar. Siguiente, por favor. Nuestra gobernanza institucional, les decía, no es una función sustantiva, pero es una función complementaria, adjetiva, cada vez más importante, más poderosa por muchas razones. Yo les diría aquí 2 o 3 reflexiones importantes. Tenemos que mejorar, hemos avanzado mucho. De hecho, hoy en día nuestra universidad puede constatar cualquier esquema de rendición de cuentas, cualquier esquema de fiscalización, nos va de bien a bastante bien, no importando si es financiera, si es administrativa, si es laboral, si es académica, el tema que sea nos va bastante bien. Tenemos que ser una institución que rinda cuentas. Universidad horizontal. Fíjense bien, colaboración, comunicación abierta y toma de decisiones participativa. Yo les he insistido también mucho en eso. No deriven con el rector por tradición o por temor, toma de decisiones deben de estar en la órbita de grupos disciplinares, de grupos de expertos, de grupos de trabajo. Entiendo que se me pregunte, entiendo que se me entere, pero no dejen la última decisión, temas que pueden ser muy complejos, solo al rector de la universidad. Sé bien lo que les decía, universidad que aprende. Todas las semanas, cuando menos, no les exagero, porque aquí tenemos que pasar muchas autorizaciones, se mueven maestros y funcionarios de nuestra universidad, cuando menos 5 por semana. Eventos nacionales, internacionales, foros, seminarios. ¿Sí? Está súper bien y qué bueno que lo podemos hacerlo, porque también tiene que ver con una capacidad financiera. Es decir, ¿y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con lo que traes? ¿Qué pasa con la información? ¿Qué haces con eso? ¿Sí? Esa es la gran reflexión. Cambios estás proponiendo en la universidad. Cambios estás haciendo en la universidad. Esa es la gran pregunta y tiene que ser la gran respuesta. Siguiente, por favor.
No, aquí simplemente los voy a mencionar, ya hemos platicado mucho de eso. Solamente decir, aquí en Universidad Digital no se circunscribe, en eso celebro y felicito a todos los que lo han hecho posible, no se circunscribe a la parte académica, lo dejo claro. Quizá pueda ser lo más importante, o sea, lo más importante, pero nuestra universidad ha avanzado mucho en otro tipo de procesos, en la órbita o en la dirección de universidad digital. Aquí tenemos tres grandes desafíos, grandísimos: inteligencia artificial, ciencia de datos y analítica, aprendizaje. Particularmente inteligencia artificial tiene que ser un tema de temas en la Universidad de Colima. ¿Cómo la vamos a usar? ¿Qué restricciones va a tener? Recuerden que ya tenemos una normativa al respecto y eso nos lo han felicitado y lo han expuesto en foros importantes. No, evidentemente nos falta mucho camino por recorrer. Siguiente, por favor. Internacionalización solidaria, ya les explicaba que es el replanteamiento del alcance con solidaria. Fíjense bien aquí este elemento, comprensión intercultural. Además, está muy familiarizado con todos y todas, pero la comprensión intercultural. Como vemos, el pensamiento crítico al servicio de los sectores más vulnerables de la sociedad, lo que les dije, la movilidad no se convierte en un privilegio del estudiante que tiene capacidades económicas o del profesor del tiempo completo que habitualmente o en algunos casos puede conseguir financiamiento para tales efectos. Tenemos que llegar a otros segmentos de nuestra institución, son muy importantes. Pongo un excelente ejemplo. Felicito a quienes lo hicieron posible. Aquí estoy viendo a Marta Chávez, a Susana Aurelia, a Ceci, a Luis Enrique Zamorano, un programa Horizontes. Nuestros estudiantes, después se los pueden platicar con más detalle, pero fue un programa dirigido a profesores por asignatura. Profesores por asignatura habitualmente tienen menos oportunidades que el profesor por horas y el funcionario. Y salir de Colima, pongámoslos así de sencillo o así de complejo. Tuvieron unos días en la Ciudad de México, lo recibieron en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, tuvieron una experiencia también, una inmersión cultural. Eso tiene que ver con darles oportunidades de desarrollo, de crecimiento a sectores laborales diferentes en la universidad. ¿Por qué estoy vinculando con el tema de internacionalización? Porque en una segunda o tercer momento, de hecho ya lo platicamos allá en Vancouver, ahora que estuvimos por allá, que sea internacional, pueda ser una experiencia internacional el programa Horizontes para profesores por asignatura. Siguiente, por favor. Cultura de paz, bueno, un tema de temas también. Es así que hemos trabajado, diseñado una estructura institucional que le pueda dar directo seguimiento, aunque no solo dependería de la Dirección General de Desarrollo Integral, pero que le pueda dar puntual seguimiento al tema y al ser transversal, insistir o entender que todos tenemos que contribuir. Fíjense bien en eso, todos, absolutamente todos, tenemos que contribuir. Es un tema muy recurrente ahora que nos están pidiendo a las universidades. ¿Por qué? La respuesta puede ser multifactorial. Una, por las matrículas que tenemos. Otra, por las capacidades que tenemos. Y otra, por la confianza que hay depositada en las universidades de nuestro país. Es decir, ayúdenos a construir el tema de cultura de paz. Un país que tanto le duele y que tanto lo necesita como es el nuestro. Un estado o un país tanto lo necesita como es el nuestro. ¿Cómo vas a construir esto?
ciertos contenidos, valores, enseñanzas, destrezas que le desarrolles al estudiante y a los trabajadores de manera implícita en su estancia en la Universidad de Colima. Y generamos agentes de paz, nos llevamos una familia, en esa familia pueden reproducir el efecto de manera muy importante en nuestra sociedad. Siguiente, por favor. Igualdad de género. Yo les pediría este tema simplemente comentar poco, no hay que circunscribirlo al protocolo. El protocolo es un instrumento que afortunadamente se conoce muy bien en la universidad, que está difundido, que nos ha funcionado bastante bien. Agradecer a todos los que los hacen posible, pero no, igualdad de género no es el protocolo de igualdad de género que tiene la universidad. Es una expresión. Como les decía al principio, esto es mucho más profundo, alcances mucho más importantes. Promovemos el acceso, la permanencia y el egreso igualitarios, la formación integral y los valores de igualdad. A ver, yo les diría algo. Alguien que vive y se desarrolla en Cerro de Ortega pudiera tener dentro de los alcances de la universidad las mismas posibilidades de desarrollo, crecimiento, que alguien que vive en la capital del estado. Eso no necesariamente sucede así. Ahí, simplemente hacia el interior, tenemos cosas que resolver, cosas que atender. Por supuesto, nuestra universidad contribuye a la autonomía de las mujeres mediante una formación de excelencia, potenciando el desarrollo de sus capacidades productivas e innovadoras. Un dato muy general, pero dato al fin y contundente. Desde hace varios años, puede ser un lustro cuando menos, la matrícula de nuestra universidad es mayor de mujeres que de hombres. Eso es una buena noticia. Lo que tenemos que poner atención es en algunas formaciones profesionales, particularmente de pregrado, donde están muy recargadas las matrículas varones, altos porcentajes de varones, ¿no? Las famosas carreras STEM, algunas otras formaciones profesionales que tradicionalmente, parece que son solo para varones. Siguiente, por favor. Sostenibilidad y medio ambiente, ya se los había platicado. Un tema muy importante y yo no tengo ninguna duda que la universidad está asumiendo un liderazgo importante dentro y fuera de nuestro estado con esto. También agradezco a todos los que los hacen posible porque se ha logrado afianzar un eje transversal. Falta mucho por hacer, sí, pero también hemos avanzado de manera importante. Por ejemplo, el poder participar de entrada, porque cumplimos ya ciertos requisitos en un ranking que tiene que ver con sostenibilidad y medio ambiente. Vamos, si no me recuerdo, solo 17 universidades de nuestro país estamos participando en esa valoración. Somos solo 17 porque la gran mayoría no puede cumplir con ciertas acciones, con ciertas actividades realizadas desde la universidad. Siguiente, por favor. No. Termino con esto. Fíjense bien, esta es nuestra misión universitaria. Recuerdo muy bien, hace algunos años, en un curso de planeación que nos dieron en la universidad, nos decía más o menos, cuando una institución, la que sea pública o privada, mueve con bastante frecuencia su misión, la visión como sea, pero la misión porque no tiene claro para dónde le quiere dar. Nos decían, los comparto, las misiones tendrían que ser casi atemporales. Atemporales. Tú agarras la misión de la universidad del 2025, podría ser la misma del 2070. ¿Sí? La visión es donde puedes hacer
algunas precisiones, algunos ajustes. Entonces, esto que ahora es la misión de nuestra institución tiene que ser muy clara para todos y todas los que estamos aquí, no solo trabajando, sino también estudiando en la Universidad de Colima. Con esto termino. Que se fueron generando un montón de preguntas, de reflexiones. No sé cómo le vamos a hacer, Erika, tú dirás. Rector, ¿todavía te da tiempo? Perdón, gracias a todos y a todas por su atención, por su tiempo, por su voluntad de escucharme. 477, me da mucho gusto. Erika, tú dirás qué vamos a hacer. Gracias, gracias, rector. ¿Todavía tenemos tiempo para una o dos preguntas en tu agenda? Preguntas, está bien. Perfecto. Una de ellas menciona, considerando que la educación humanista y pertinente coloca a la persona en el centro del proceso formativo, ¿cómo hacer para que los planteles reconozcan la educación socioemocional como una prioridad formativa alineada con una visión humanista centrada en el bienestar del alumnado? Yo diría, Erika, que esto no se puede depositar solo en los planteles. La educación socioemocional tendrá que ser una gran apuesta institucional de manera transversal, porque también habría que hablar de las capacidades de respuesta que tenemos para una educación socioemocional. Tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Entonces, de hecho, es otra reflexión que estamos haciendo en la universidad entre varias dependencias, es decir, cómo llevamos una atención, un servicio que tenga que ver con educación socioemocional a más espacios de la universidad. No quiero decir toda, que eso nos puede llevar años, pero a más espacios en la universidad. Entonces necesitamos una estrategia transversal, necesitamos eh, más gente y los que están se estén capacitando sobre el tema. Serán las maneras que podamos atender mejor la educación socioemocional. A ver, también aquí hago una reflexión, quizá pueda meter en conflicto con lo que voy a decir, pero asumo la responsabilidad. Desde hace algunos años, y es cuando menos, es muchas responsabilidades del Estado mexicano. No estoy hablando de entidad federativa, estoy hablando del Estado mexicano como un ente sociológico. Por ley, por constitución, tiene responsabilidades vitales que no las hace al 100%, cada vez las hace con mayor deficiencia. Y una salida ha sido las universidades ayuden. Sin embargo, cada vez son más los temas. Yo les he dicho en varias ocasiones, no me dejarán mentir. Tenemos que escoger nuestras batallas, porque si no, vamos a desvirtuar esto a una universidad que puede poner atención en muchísimas cosas, pero no en la formación. Ahora sí me regreso de profesionistas. ¿Sí? Entonces, es un tema complejo, es un tema donde tengan la seguridad que vamos a llegar hasta donde nos alcance, en función de las capacidades institucionales. Tampoco estoy diciendo que sea algo que no nos corresponda, pero no al nivel que nos lo quieren endosar. Lo digo con claridad. No al nivel que nos lo quieren endosar. Ahorita podemos hablar de educación socioemocional, Erika. Y también es el tema de cultura de paz, les decía, y es el tema de combate a las adicciones, y es el tema de transparencia y rendición de cuentas, y es el tema de cuidado del medio ambiente. Sí, bienvenidos. Ojo, no podemos perder la brújula, el norte en la brújula,
porque entonces sí sería muy delicado para la universidad. Gracias. Y precisamente, rector, por cómo se ha planteado el modelo de la universidad, ¿qué estrategias específicas contempla el programa de gobierno universitario 2025-2029 para garantizar que los programas transversales realmente impacten en las funciones sustantivas y no se queden solo como líneas de acción aisladas? Yo lo veo, yo lo diría, Erika, que es un proceso. Procesos en educación superior en este y en cualquier otro país no son tan rápidos. Naturalmente no son tan rápidos, no porque tengamos deficiencias o porque no queramos entrarle, naturalmente no son tan rápidos. Yo los ubicaría en un proceso. Decía, agregamos un quinto eje transversal y mi aspiración como rector es que cuando deje de serlo, esos 5 ejes estén afianzados de manera transversal en la Universidad de Colima. Cuando hablo de afianzados, me refiero también a los impactos o a las reflexiones que tendrá que haber en los programas educativos a poderlos considerar y en su caso incorporar, porque no todo, les decía, no todo lo podemos poner en la currícula del estudiante. Lo que nos sucede en México es que estamos saturando al estudiante de 1000 cosas. Eso no es el mejor camino. Entonces, tenemos que seleccionar. Tenemos que seleccionar. Por eso les decía en algún momento, esta reflexión, estamos haciendo actividades culturales y deportivas, va en ese sentido, porque habrá contenidos, habrá temas, habrá conceptos que tengamos que resolver ahí. No poner en el dilema a un diseño curricular de decir, le tengo que quitar 3 materias de la formación disciplinar porque ahora tengo que ver este otro montón de temas que me están pidiendo en la institución. Habrá que encontrar equilibrios, habrá que encontrar equilibrios. Yo diría, estamos en un proceso de desarrollo. Tener presente un poco lo que voy a decir y quiero ser muy responsable. No digo que antes de que nosotros empezáramos no se hubiera hecho nada en la universidad, los 5 ejes. Está en 1, en 2, casi nada. También les diría, son 4 años, ¿sí? Estos procesos, insisto, no son de un día para otro. Simplemente, ¿y cuántas veces les he puesto el ejemplo? Un nuevo programa educativo. No nos vayamos tan lejos. Un nuevo programa educativo, ¿cuánto tiempo nos lleva? Fíjense bien, diseñarlo, echarlo a andar y tener egresados 6 años, a lo mejor, en el mejor de los casos. Entonces, este es un reto fundamental, que los tiempos a los que estamos acostumbrados en las universidades no van a poder seguir siendo así. La velocidad con la que cambia el conocimiento, la velocidad con la que cambian disposiciones normativas, planteamientos, paradigmas, es tan vertiginosa que nosotros tenemos que encontrar estrategias para intentar, ojo lo que estoy diciendo, intentar ir a ese ritmo. Ese es un gran debate y una gran preocupación en la educación superior en México. Miren, déjenme buscar un dato. Déjenme 20 segundos porque lo tengo aquí en el teléfono. Fíjense bien. Se los transmito. 1945, la humanidad duplicaba el conocimiento cada 25 años. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Tú estudiabas una carrera profesional más tu trayectoria laboral, te alcanzaba perfectamente. Te alcanzaba. Sin actualizarte, sin certificarte, sin estar buscando actualizaciones. O sea, salí de administración pública, que fue mi carrera, alcanza no solo para ejercer la profesión, sino para todo lo que puede ser mi vida laboral. Un esquema
laboral de 25, 28 años. En 1975, el conocimiento cambia cada 12 años. ¿Qué es el 75? Estamos hablando de casi 50 años. Es decir, salías, alcanzaba unos años, después te dabas cuenta y estabas cuando menos una básica actualización. Termino con esto. Con los avances en inteligencia artificial y el cómputo cuántico, en un futuro no muy lejano, podría ser cada 24 horas. Cada 24 horas. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y a nosotros un proceso lleva 5 años. Por eso, los directores, directoras, asesores pedagógicos, responsables de carrera, los contenidos de nuestros programas educativos tenemos que revisar, reflexionar sobre ellos. No digo sacrificar los disciplinares, nunca, porque dejaríamos de ser una universidad. Nunca, nunca, nunca. Pero tienen que ser contenidos que tengan cierto margen de maniobra para que le alcance al egresado una vida laboral de algunos años, después indudablemente tenga que regresar, que lo hagamos regresar a la universidad. Ese es el otro tema, lo que les decía, educación para toda la vida. Decía el dato de los que tienen educación superior no terminada, pero también otro gran universo va a ser los que la tienen terminada. En 3 años tienen que regresar algo a la universidad, actualizarse, certificarse, capacitarse, estudiar un posgrado, lo que sea, pero lo tenemos que hacer regresar. Y ahora hay una corriente que yo pelearé con ella toda mi vida, que dice, que ahora dice, bueno, ¿y las universidades para qué? ¿Las universidades para qué? En mi vida, hasta donde me alcance la vida, pelearé contra eso, porque, y les digo, si entendemos y si concebimos a la universidad como una etapa de la vida y no solo como una etapa académica, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de la vigencia de la universidad en el mundo en el que vivimos. Si lo limitamos a un tema disciplinar, entonces sí podemos tener dificultades. Hay una nota que está circulando mucho en redes sociales que dice Bill Gates, que en un futuro no muy lejano, solo 3 profesiones, oficios van a subsistir por el embate de la inteligencia artificial. No lean solo el cabezado, lean en la nota y no es tan caótica, ¿no? Que en esos 3 oficios pues tiene un montón de aristas, pero son cosas que no podemos voltearnos para un lado y hacerlas como que no vemos. Gracias. Espero que haya sido de utilidad y bueno, pues yo les estaré impulsando, dando lata sobre estos temas, que es el proyecto institucional de cara, les decía, al 2050. Bien, y termino, lo voy a poner más fácil, más difícil. La viabilidad de futuro de la universidad también pasa por nuestras trayectorias dentro de la universidad. Imagínense que en 15, 20 años la universidad tenga un embate como los que algunos dicen. Seguramente las universidades tendrán que tomar algunas decisiones sobre sus realidades, sobre sus contextos, sobre sus plantas laborales. Entonces yo les digo muchas veces, cuiden la universidad, cuiden su trabajo. Tiene que ver con una profundidad como esta. Que cumplan 8 horas y que chequen y que no tengan faltas. Tiene que ver con una profundidad como esta. Cambiamos
en los ritmos y posibilidades que podemos, o en el 10, 15 años, nuestros debates serán otros. Coincido completamente, rector. Ha sido maravillosa la manera en la que nos has llevado desde los enfoques de una política nacional, la visión hacia las universidades públicas. Ha sido, yo te diría a lo mejor un poco tranquilizante e inspirador conocer las reflexiones desde la persona que tiene la responsabilidad de dirigir los rumbos de una universidad, la Universidad del Estado. Y creo que efectivamente, como bien lo dijiste, tenemos retos, tenemos ventajas, tenemos fortalezas, tenemos desafíos muy grandes. Y yo creo que mientras hablabas, una gran cantidad de nosotros podíamos ir reconociendo y visualizando las diferentes acciones que ha tenido la universidad en la contribución de este modelo que se ha planteado para este periodo rectoral. Creo que ha sido una manera muy ágil, muy sencilla de compartirla con todos nosotros y de saber indicarnos, como lo dijiste, cuál es el norte, hacia dónde tenemos que contribuir y hacia dónde tenemos que aportar y brindar el talento que seguimos desarrollando desde la misma universidad, ¿no? Yo creo que precisamente estas jornadas académicas es parte de esa formación constante que tenemos que tener todos los profesionistas en una universidad. Definitivamente la parte docente es el alma y el corazón de nuestro grupo de trabajadores que le dan la esencia a nuestra universidad. De verdad que lo sigo reconociendo, que tengas el espacio, rector, de compartir con todos los académicos, las académicas, los administrativos que nos encontramos aquí, los directivos. Este tipo de reflexiones yo creo que nos dejas una gran cantidad de reflexiones individuales precisamente para seguir contribuyendo a todos estos enfoques y estos desafíos que tenemos por delante. Rector, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste y creo todavía hay un poco más de preguntas. Si gustas, te las haremos llegar, algunos reconocimientos, algunas contribuciones. Si me permiten, en este momento le voy a dar lectura a la constancia que se emite y que voy a leer de manera textual. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño por dictar la conferencia magistral Programa de Gobierno Universitario 2025-2029 como parte de las jornadas académicas Enfoques de la Educación Superior en México, el 1 de julio de 2025 en modalidad en línea, con una duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, Estudia, Lucha y Trabaja, Colima, junio de 2025. Firma la constancia la doctora en Arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo de Personal Académico. Creo que con esto finalizamos la sesión del día de hoy, agradeciéndoles a todas y a todas el haber estado presentes, participativos y muy receptivos a todas las palabras que nos ha brindado el día de hoy nuestro rector. Muchísimas gracias, rector. Que tengas un excelente día. Erika, dirán que no me quiero ir. Estoy viendo una pregunta bueno, son un montón, pero se detuvo ahí el scroll. La quiero responder muy rápido, es de César García. Adelante. Dice, buen día, doctor Cristian. Desde los caminos para la educación superior de la UNESCO, pasando a los principios de la Ley General de Educación Superior y llegando a los programas sectoriales y ejes transversales de nuestro programa de gobierno, están haciendo mucho énfasis en la dimensión ética de la labor universitaria. ¿Cómo se planea fortalecer todos estos aspectos éticos en las muy diversas labores de nuestra institución? Evidentemente que habrá estrategias, habrá líneas que tengan o abonen sobre aspectos éticos en la universidad, pero yo les diría la respuesta más poderosa es el ejemplo. Es el ejemplo. Si un estudiante ve un buen ejemplo en el estudiante, en su profesor, seguramente lo va a replicar. Si un trabajador ve un buen ejemplo en su directivo, seguramente lo va a replicar. Si la comunidad universitaria ve un buen ejemplo en lo que hace la universidad, seguramente lo va a difundir
y lo va a intentar aplicar. Hace muchos años tuvimos un debate interminable, porque los debates en ciencias sociales son así, de ver qué materias con contenidos o de ética poníamos en el programa de Administración Pública y Ciencia Política. Después de debates interminables que nos llevan, les decía, muchísimo tiempo, dijimos ninguna. La línea ética de este programa sea el ejemplo que le podamos dar, el mejor ejemplo que le podamos dar al estudiante. Entonces, no los quieras percibir porque llegan tarde cuando faltas 3 veces a la semana. No les quieras exigir a tu cuerpo laboral ciertas cosas que tú no haces, ¿sí? No, eso me parece fundamental porque en las edades que nosotros atendemos, ese tipo de insumos son muy valiosos de por vida. Cuando un estudiante refiere a un maestro que recuerda toda su vida, ¿por qué te lo refiere? Porque fue un gran ejemplo para él o para ella. No porque se acuerde de que le daba matemáticas y les enseñó X cosa, sino porque fue un gran ejemplo y ese ejemplo me inspiró, me ayudó a definir mi proyecto de vida, ¿no? Entonces, si somos un buen ejemplo en lo individual, seremos un buen ejemplo en lo colectivo y la Universidad de Colima será una universidad que sea un ejemplo a nivel nacional y, por qué no decirlo, internacional. Pues gracias. Ahora sí, ya nos vemos. Que estén bien. Un abrazo, que estén bien.